Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro Santos, estudiante de Ingeniería de Mantenimiento Mecánico de la Universidad Santiago María. Les vengo a hablar sobre la soldadura. ¿Qué es la soldadura? La soldadura es el proceso de unión que establece la continuidad entre las partes de unir, con o sin presión, con o sin calentamiento, o con o sin aportación de otro material. El término soldeo es el proceso o conjunto de actividades que conducen a la obtención de, de soldaduras. Los diferentes tipos de uniones son uniones por atornillado, uniones por remachado, uniones por adhesivo, uniones por soldadura blanda y soldadura fuerte, y uniones por soldadura. Los tipos de soldadura son soldadura homogénea y soldadura heterogénea. La soldadura homogénea es el proceso de soldeo de los metales que son de igual naturaleza, sin aportación o con aportación de otro material que sea de la misma naturaleza de las partes a unir. Entre los tipos de soldadura homogénea podemos encontrar la soldadura por presión, la soldadura por fusión y la soldadura por presión y fusión. La soldadura heterogénea es el proceso en el que los materiales se encuentran en su estado de fundición y no importa si son de la misma naturaleza, pueden ser materiales de distinta naturaleza. Y se utilizan aleaciones de, de níquel. Entre los tipos de soldadura heterogénea están soldadura fuerte y soldadura blanda. Los diferentes métodos de soldadura son la soldadura homogénea y la soldadura heterogénea. La soldadura heterogénea, que se clasifica en soldadura fuerte y soldadura blanda, y la soldadura homogénea, que se clasifica en soldadura por presión y soldadura por fusión. La soldadura por presión se clasifica en soldadura por presión por salpicadura. La soldadura por fusión se clasifica en soldadura por fusión. La soldadura por fusión se clasifica en soldadura por fusión eléctrica, por fusión láser y por fusión oxiditilénica. La soldadura por fusión eléctrica se clasifica en tres: soldadura por fusión eléctrica por arco sumergido, soldadura eléctrica por gases, soldadura eléctrica por electrodo revestido. La soldadura eléctrica por gas se clasifica en dos: soldadura eléctrica por gas misma y soldadura eléctrica por gas T. Ahora les voy a hablar sobre la soldadura por presión. La soldadura por presión es un proceso en el que el material se calienta llevándolo a un estado de plástico sin llevarlo a su estado de fusión. Una vez que está en su estado de plasticidad, se emplea una fuerza para su unión. Las ventajas de la soldadura por presión son que son económicos, son métodos económicos, los procesos mecánicos son simples. Las desventajas son que las desventajas son que tiene factores que afectan a la salud y dificultad y altas dificultades para su empleo. Entre los tipos de soldadura por presión están la soldadura por presión forzada, la soldadura de forjado, la soldadura por presión
por resistencia y la soldadura por presión frío. La soldadura por presión forada es una soldadura que se utiliza para unir metales por medio del calor o presión. La soldadura por presión por punto es una soldadura que se utiliza, la soldadura por presión por punto es una soldadura en la que es utilizada por corriente eléctrica y se emplea en una parte de la pieza a unir a alta temperatura. Sus características son alta velocidad, limpieza y ahora le voy a hablar sobre la soldadura por presión costura. Es una soldadura que es constituida por una soldadura por punto que genera una costura. Las aplicaciones de la soldadura de costura y por puntos en la industria. La soldadura por punto es la que desarrollan, es la que se utiliza para desarrollar automóviles y la soldadura por costura se utiliza para diseñar tubos de acero. Ahora le voy a hablar sobre la soldadura por fusión. La soldadura por fusión es un proceso en el que los materiales se llevan a alta temperatura hasta estar en su proceso de fundición y en ese proceso ellos se unen y se obtiene la pieza requerida. La soldadura por fusión eléctrica es un proceso que mayormente utilizado para los aceros. Se utiliza con corriente eléctrica y un equipo o maquinaria de soldadura. La soldadura por láser. La soldadura por fusión láser es una soldadura que se constituye porque genera un calor en una parte de la pieza y se ejerce una presión por punto para su unión. Sus aplicaciones en la industria son de la soldadura por fusión eléctrica, son las construcciones de tubos de tubo y la soldadura por costura, la soldadura por fusión láser es para autopartes. Muchas gracias. Bueno, corta, ¿vale?